Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Les saludamos en nombre de la Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca. Para nosotros es un placer estar delante de ustedes. Buenos días, queridos hermanos. Es grato para mí saludarles en este día, deseando que el Señor siga cuidando de ustedes y sus familias. Aprovecho esta oportunidad, hoy tercer domingo de junio, para saludar a nuestros hermanos, que Dios les ha dado la oportunidad de ser padres y Dios los siga llenando de su inmenso amor y sabiduría y puedan seguir guiando a cada uno de sus hijos. Que Dios los bendiga y que tengan un lindo día. A continuación vamos a orar por esta reunión que estamos iniciando. Oremos, hermanos. Nuestro amado Dios, te damos infinitas gracias porque eres bueno con nosotros en gran manera. Gracias porque hasta aquí, Señor, estamos bien, con tu cuidado, con tu protección, con tu ayuda. Aprovecho la oportunidad para agradecerte también por la recuperación de nuestros hermanos que han estado enfermos. Gracias, bendito Dios, que tú sigas ayudando a su completo restablecimiento. Bendito Dios, te pedimos que puedas bendecir esta reunión que empezamos de inicio a fin. Te pedimos estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Y ahora vamos a tener la lectura de la palabra y vamos a ir al libro de los Efesios, capítulo 6, del 1 al 8. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. A continuación vamos a dar paso a nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza y Adoración. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Si es
Que tu voz, oh Dios, de su fruto
Buenos días. Acabamos de terminar nuestro tiempo de canto, de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Y ya estamos próximos al mensaje de esta mañana. La Biblia nos enseña que Dios es nuestro Padre Celestial, un Padre que sabe dar cosas buenas a sus hijos. La Biblia nos enseña que hemos sido adoptados por Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y el día de hoy, nuestra reunión dominical coincide con una celebración, la celebración del Día del Padre. Así que antes de escuchar esta palabra que nuestro Padre Celestial ha preparado para nosotros a través de nuestro pastor, quiero compartir con ustedes dos versículos en Proverbios capítulo 3, versículos 1 y 2, que dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Estamos a punto de escuchar la ley de Dios. Estamos a punto de escuchar los mandamientos de Dios. Estamos a punto de escuchar la palabra de Dios. Dispongámonos a tener atención, porque si entendemos, si retenemos la palabra de Dios y si la ponemos por obra, la promesa es que habrá bendición para nuestra vida. Así que les invito a escuchar el mensaje de esta mañana que viene para nosotros una vez más a través del pastor de nuestra iglesia, el pastor Walter Espinosa. Adelante, por favor. Buenos días, hermanos. Una vez más estamos muy agradecidos al Señor por concedernos este privilegio de poder abrir juntos la Biblia y estudiar una porción de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En esta oportunidad, siendo de que estamos en el Día del Padre, entonces quiero aprovechar para dar un saludo muy especial a todos los padres cristianos, especialmente a los padres de la Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca, que por amor a nuestro Dios procuran hacer lo mejor posible en la crianza de sus hijos. Qué importante es que en este tiempo nosotros, los padres cristianos, podamos reconocer la tarea, la principal tarea que el Señor nos ha encargado respecto a la familia, la crianza de nuestros hijos. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios, el capítulo 6 y el versículo 4, va a decir: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a ver este versículo en un momento, pero antes queremos tener un tiempo de oración. Amado Dios, muchas gracias por concedernos el privilegio de poder venir ante ti para suplicarte que nos bendigas con tu palabra, que nos dé sabiduría para que podamos entenderla, oh Dios, y aplicarla a nuestra vida cotidiana. Sobre todo te rogamos por aquellos que están criando niños pequeños aún, para que les concedas el privilegio de hacerlo bien y se gocen, oh Dios, de saber que están siguiendo tus planes para criar a sus hijos para tu honra y tu gloria. Suplicamos tus bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, en este versículo que acabamos de leer, encontramos por lo menos 3 asuntos de los cuales queremos ocuparnos. En primer lugar, se está dirigiendo a los padres, vosotros padres. En segundo lugar, está haciendo una prohibición y dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y en tercer lugar, está dándonos una orden: criadlos en disciplina y amonestación del Señor. 3 asuntos que en esta ocasión queremos tratar y que esperamos que el Señor, por supuesto, esté obrando poderosamente en nuestras vidas, pues es nuestra responsabilidad como padres. Vosotros padres, el primer asunto que queremos tratar, aunque es muy bueno que en lo que se refiere a la crianza y a la educación de los hijos
papá y mamá se pongan de acuerdo y formen un sólido equipo y se mantengan firmes en especialmente obedecer a todo lo que Dios nos indica, todavía es responsabilidad del varón, es responsabilidad del padre el funcionamiento del hogar. En todo tiempo Dios ha puesto esta responsabilidad sobre los varones. Por lo tanto, vamos a encontrar datos suficientes en la Biblia que tienen que ver con este asunto. El varón como el responsable en la crianza, principal responsable en la crianza de los hijos que Dios quiere que sean para su honra y su gloria. Ahora, es importante también que consideremos que así como nos ha dado la tarea, también nos da de su presencia y de su palabra, porque Él sabe perfectamente bien que nosotros somos débiles, que nosotros flaqueamos y rápidamente nos deslizamos, como es lo que está pasando en la actualidad en la sociedad mundial. Es decir, vivimos tiempos de padres desconectados. Cuando me refiero a esto es que vivimos tiempo en que el hombre, apelando a la idea de la libertad, se aferran a una vida de libertinaje totalmente desconectado de la responsabilidad, de la madurez y de la preocupación en lo que se refiere pues a formar una familia sólida y que glorifique a Dios. Según ellos, son felices viviendo compromisos sin compromisos. Es decir, desde luego, están viviendo la vida que les gusta vivir y no se sienten culpables de todas las consecuencias que esta vida de irresponsabilidad o sin compromiso está trayendo a nuestra sociedad, que podríamos considerarla como una sociedad disociada, es decir, descompuesta. Madres solteras, niños sin padres, niños desnutridos, niños que están incrementando el número de prostitución infantil, niños que están incrementando el número de la homosexualidad en la sociedad en que estamos viviendo, que están incrementando la delincuencia, que están incrementando vicios como el alcoholismo, la drogadicción, la pornografía, etc. Es decir, estamos hablando de padres desconectados porque según ellos son modernos y viven su libertad, que para nosotros es nada menos que vivir un libertinaje. Ahora, Dios quiere que sus hijos sean hombres de verdad. Es decir, que nosotros, los hijos de Dios, seamos hombres de verdad, capaces de aceptar el reto de formar hogares que glorifiquen a Dios. Dios quiere que tú y yo, mi querido hermano en Cristo, seamos hombres, varones, capaces de aceptar la responsabilidad, el reto de formar hijos que glorifiquen a Dios. Por supuesto, esto en este tiempo en que estamos viviendo es bastante complicado. Hay que ser un hombre de verdad para criar hijos cristianos que amen al Señor en el ambiente en que estamos viviendo en la actualidad. Porque los días que vivimos realmente son días malos.
Y de repente voy a mencionar algunas cosas que ya he mencionado hace un momento, pero son así los tiempos como estamos viviendo. Es decir, tiempos en que el hedonismo ha invadido la sociedad de una manera tan abrupta que especialmente ha escogido a la juventud con el consentimiento de sus padres. Permite ser un poco brusco en lo que voy a decir, pero en la actualidad hay chicos y chicas que le dicen a sus padres: papá, vengo mañana a tal hora. Y el consejo que el padre o la mamá les da en ese momento es: está bien, pero cuídate. ¿Estás llevando tus preservativos? Como que es el máximo consejo que pueden darle a sus hijos en la actualidad. Porque son padres que saben que sus hijos están yendo a vivir una vida de placer, porque tal vez ellos también la están viviendo y la consienten de esa manera. Son tiempos que estamos viviendo en los que la pornografía está destruyendo la mente de los niños y cautivando hombres y mujeres jóvenes y adultos. Son tiempos en los que la homosexualidad está reclamando derechos y la sociedad le está cediendo derechos. Son tiempos en el que el aborto tiene legalidad en gran parte del mundo. Son tiempos en que el libertinaje ha optado por llamarse libertad, en que el libertinaje es una acción de lo que se conoce como la modernidad. El tiempo que estamos viviendo es tiempo difícil y por lo tanto Dios necesita que nosotros, sus hijos, los padres cristianos, optemos por ser hombres de verdad, hombres responsables, hombres cristianos, que amamos a Dios y queremos que nuestros hijos también le amen a Él. La prohibición que encontramos aquí en este pasaje es: no provoquéis a ira a vuestros hijos, es decir, no los hagan enojar. Ahora, usted y yo, que hemos criado niños, sabemos que los niños son muy fáciles de enojarse. Y en muchos casos ellos tienen razón para enojarse. No solamente los niños, sino también los adolescentes y los jóvenes. Y podríamos decir que hay muchas razones para que los hijos puedan pasar por un tiempo de crisis y enojo dentro de nuestro hogar. Y, desde luego, es importante que tal vez nosotros lo reconozcamos también. Por ejemplo, ellos se enojan cuando se sienten que son incomprendidos. Ahora, sería magnífico que consideremos lo siguiente: estamos viviendo en una sociedad que ya la hemos descrito y nuestros hijos son parte de esa sociedad. Están todavía en este mundo, no estamos en el cielo. Por lo tanto, es importante que ellos se sientan más bien comprendidos en la situación en que están viviendo. Y nosotros como padres cristianos podamos entonces darles el consejo adecuado, la enseñanza correcta, tomar un tiempo para explicarles la palabra de Dios, tomar un tiempo para orar con ellos y para decirles que no importa lo que el mundo piensa, ya todavía la palabra del Señor está con nosotros y que esperamos que ellos se den cuenta que todas esas corrientes vienen y se van rápido, y viene tal vez una peor que la que estamos viviendo en la actualidad. Sin embargo, la palabra de Dios es estable, se mantiene firme porque es palabra de Dios y tenemos que obedecerla. Hay chicos que se sienten muy enojados cuando se les discrimina. Es decir, ellos en el mundo en que estamos viviendo van a ser discriminados porque somos cristianos
o porque son hijos de cristianos. Por lo general los van a insultar, y eso, aunque de repente no vienen a casa y nos dicen lo que está pasando todavía, ellos van a sentir enojo. Es importante que nosotros sepamos conocer a nuestros hijos en cada una de las etapas de su vida para que podamos cumplir con esta prohibición que el Señor nos da. No provoques a ira a tus hijos. Es decir, lejos de tratar de ayudarlos, comenzamos tal vez a insultarlos por el enojo que ellos tienen o por la situación en la que se encuentran, cuando valdría la pena que más bien entendamos que nuestros hijos están viniendo tal vez de una academia, tal vez del colegio o tal vez de una reunión de amigos que tienen otra forma de pensar y que probablemente ellos, nuestros hijos, por ser cristianos, han sido insultados, han sido agredidos y que necesitan de nuestro apoyo más que de nuestro enojo. No enojes a tus hijos, dice la palabra del Señor. También se enojan cuando se sienten frustrados, se enojan cuando son decepcionados y muchas veces nosotros somos culpables de eso. Hay que tener cuidado con no decepcionar a nuestros hijos. Vale la pena que lo pensemos bien antes de hacerles una promesa, porque ellos se van a sentir frustrados cada vez que nosotros les fracasamos. Hay padres que se dedican tanto tiempo a trabajar que no tienen tiempo para cumplir las promesas que les hacen a sus hijos. Mañana vamos a ir al estadio y mañana va a este partido de fútbol y nunca llegaron ellos para ir al estadio. ¡Qué decepción! Y desde luego tienen que estar enojados. También se enojan cuando se ven rodeados de inseguridad porque crea en ellos una baja estima. Es importante que recordemos que a nosotros como niños nos interesaba, cuando éramos niños nos interesaba que más bien estemos rodeados de seguridad. Por eso es que cada vez que un perro nos quería morder, gritábamos mamá o gritábamos papá, o cada vez que nos sentíamos un poco atemorizados, gritábamos mamá, papá. Mire usted a quienes recurríamos cada vez que teníamos un determinado tiempo de inseguridad. Por lo tanto, qué importante, mi querido hermano en el Señor Jesucristo, que tú como padre le des una seguridad, una estabilidad, no solamente a tu hogar, a tu esposa, especialmente a tu hijo que está creciendo. Eso es lo que nos manda a hacer la palabra de Dios en este tiempo de enseñanza. Entonces, la mejor manera para impedir que se enojen es enseñándoles y siendo ejemplos para ellos, siendo consecuentes con nuestra enseñanza a través de nuestra forma de vivir. Ellos deben aprender por nuestro medio que hay placer en el pecado, pero solo por un rato. Es decir, nosotros debemos explicarles que les prohibimos ciertas cosas, no porque se nos antoja prohibirles, sino más bien porque sabemos, ya hemos pasado por esa etapa. Hay placer en el pecado, pero por un rato. Pero más va a durar, más que el placer, va a durar las consecuencias del pecado, que pueden durarle toda la vida, o pueden inclusive pasar no solamente su vida, sino también las vidas de sus generaciones. Es decir, puede afectar también la vida de sus nietos, puede afectar también la vida, de sus hijos, de sus nietos y hasta sus bisnietos, porque la palabra del Señor dice tercera y cuarta generación. El pecado tiene consecuencias terribles, tiene consecuencias duraderas. El placer es un rato, pero las consecuencias son duraderas. Por lo tanto, es importante más bien que nosotros como padres estemos dispuestos a sentarnos con ellos para explicarles que es importante obedecer a Dios. Debemos enseñarles pasajes de la palabra de Dios
para que ellos vean que no es simplemente nuestra ocurrencia, sino más bien lo que sucedió o lo que sucedió en el pueblo cristiano. Por ejemplo, si fuéramos al libro de Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 25, vamos a encontrar aquí algunos detalles respecto a la vida de Moisés. Y dice que Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Así dice el libro de Hebreos capítulo 11 y el versículo 25. El pecado trae un placer momentáneo, pero las consecuencias de ese placer pueden durar toda la vida o pueden traspasar a otras generaciones nuestras, que por supuesto no queremos que así suceda. La tercera cosa que nos dice este versículo es que debemos criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, Dios jamás nos da una tarea sin decirnos cómo hacerlo. Y ahora quiero aprovechar la oportunidad para leerte una serie de versículos para que veas que no es simplemente una imposición, la creencia del pastor de la Iglesia Bautista de Salamanca o de la Iglesia Bautista de Salamanca. Es más bien lo que dice la palabra del Señor. Si vamos al libro de Génesis capítulo 18 y el versículo 19 dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es decir, Dios está seguro de que así va a ser Abraham. Va a ser un hombre de verdad que va a enseñar a sus hijos a hacer justicia, a hacer juicio, a vivir en la creencia de la existencia y el amor de Dios. Y Dios va a bendecir la vida de Abraham. También si vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6, el versículo 7, se nos va a decir lo siguiente: y las repetirás a tus hijos, hablando a los padres, Dios les dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Ahora yo les digo, mis queridos hermanos en Cristo, los que todavía tienen bebés en casa, nunca es muy temprano para comenzar a enseñarle la palabra de Dios. Cuando están en la cuna, cuando todavía no saben hablar, háblales del amor de Dios. Cántales del amor de Dios. Demuéstrales el amor de Dios. Cuando ellos crezcan, ellos van a estar tan relacionados con esto que el amor de Dios para ellos no es una novedad, no es una teoría, es una realidad. Los que tenemos nietos y los vemos cantando al Señor y querer que les contemos una historia bíblica antes de dormir, es un placer hacerlo porque podemos ver que comenzamos a tiempo. No tenemos que corregirlos cuando sean grandes. Ya hemos comenzado con ellos cuando eran pequeños, muy chiquititos. Y ahora nos es tan fácil explicarles lo que es bueno y lo que es malo, lo que deben hacer y lo que no deben hacer, porque Dios dice que no debemos hacerlo. Y lo entienden, lo aceptan, porque comenzamos a tiempo. Entonces, Deuteronomio capítulo 6, el versículo 7 nos dice aquí, vuelvo a repetirlo, y las repetirás a tus hijos hablando de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio capítulo 11 y el versículo 19 dice, y las enseñarás a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. El libro de los Salmos, el capítulo 78 y el versículo 4 nos dice,
no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Nota entonces que mientras más pequeños están en casa y les enseñamos de las cosas de Dios, ellos van a aprender desde muy chiquititos a adorar al Señor. No esperes que sean grandes. No esperes que ellos razonen, entre comillas, porque ellos son seres humanos que, aunque no saben hablar, razonan. Dios los ha creado así. Por eso es que tú puedes ver que un niño rápidamente aprende desde muy pequeño, porque son seres humanos creados por Dios. Así los ha hecho Dios. Y por último, 2 Timoteo capítulo 3 y el versículo 15 nos va a decir: y que desde la niñez, hablando de Timoteo, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos en el Señor Jesucristo, es importante que nosotros como padres recordemos este versículo en el libro de Efesios, capítulo 6 y el versículo 4. Recordemos que hay 3 cosas en este pasaje tan cortito que nos hablan acerca de nuestra paternidad, que nos hablan de nuestra responsabilidad dentro del hogar. La responsabilidad es nuestra como varones. La crianza de nuestros hijos no debe ser siempre con actitudes negativas que los lleven a llenarse de ira o de enojarse contra nosotros y contra Dios. La crianza que debemos darles es más bien en disciplina y amonestación del Señor. Enséñales lo que dice la palabra del Señor desde pequeños. Nunca es demasiado temprano para enseñarles la palabra de Dios. Podría ser que de repente quieras comenzar y ya es demasiado tarde, porque ya el diablo metió en su corazón y en su mente toda la basura de este mundo y ha destruido la mente y el corazón de tus hijos. Conviene comenzar temprano para darle la honra y la gloria a Él. Que tus hijos glorifiquen al Señor, que tus nietos glorifiquen al Señor, que la siguiente generación, tu generación siguiente después de tus hijos y nietos, glorifiquen al Señor. Oremos. Amado Dios, muchas gracias por tu amor para con nosotros, gracias por la tarea que nos has dado. Estamos completamente seguros, Dios, que al darnos una tarea también nos has dado las herramientas necesarias para que lo hagamos bien. Tenemos tu palabra. El Espíritu Santo está en nuestros corazones. Tenemos tu corazón y tu amor, Padre Santo, y rogamos que podamos hacerlo bien. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Un feliz Día del Padre. Disfrútenlo con sus hijos. Amén. Gracias a Dios por la exposición y explicación de su palabra para nosotros el día de hoy. Y gracias también a Dios por cada uno de los que hemos podido participar. Antes de concluir la reunión de este día, queremos compartir con ustedes algunos anuncios. En primer lugar, quiero dirigirme a las damas. Queridas damas, las últimas semanas hemos estado anunciando una comunión de damas que se realizaría el día sábado 27 de junio. Sin embargo, por motivos de fuerza mayor, esta comunión no podrá realizarse como se había anunciado. Sin embargo, esta comunión se realizará durante el mes de julio. Estamos seguros que las damas que están organizando esta comunión aprovecharán este tiempo para seguir preparando una reunión que edifique y desafíe la vida de todas las damas que puedan asistir. Así que les invitamos a seguir orando y durante las próximas semanas estaremos anunciando los detalles
del horario y del día en que se realizará esta comunión de damas de este año 2020. Ahora quiero dirigirme a todos los miembros de la iglesia, a todas las personas que me están escuchando en general, específicamente recordarles nuestras reuniones semanales a través de diferentes aplicaciones o plataformas. Las damas se están reuniendo los días viernes a las 5 de la tarde a través de la aplicación Zoom, así que animamos a las damas a seguir separando un tiempo para poder participar de esa reunión, pero también las animamos a traer invitadas que puedan conocer de la palabra de Dios y conocer a nuestro grupo de damas, que sin duda es un grupo que busca crecer en el Señor y alentar a otros en su caminar con el Señor también. Así que damas, de los días viernes a las 5 de la tarde. Los grupos de adolescentes, de jóvenes y de jóvenes adultos nos estamos reuniendo los días sábados en diferentes horarios y también a través de diferentes aplicaciones. En este momento está apareciendo las aplicaciones y los horarios, así que adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos, cada semana nos preparamos para tener un tiempo especial con ustedes también, así que les invitamos a poder participar. De hecho, si hay alguien que tiene adolescentes en casa, jóvenes entre 18 y 24 años o jóvenes de 25 años en adelante, le animamos a invitarle a cada una de estas reuniones y que puedan participar también con nosotros. Finalmente, es un tiempo especial para nosotros también dar gracias a Dios por su provisión y una vez más, como hemos hecho semana tras semana, declarar que Dios es un Dios fiel con su pueblo, fiel para con su obra. Dios es el Señor de la obra y durante todo este tiempo el Señor no ha hecho faltar para sus siervos y por supuesto no ha hecho faltar para su obra. Y esto ha sido a través del medio que Dios propuso para que su obra sea sustentada, que es a través de los diezmos y las ofrendas. Así que gracias a Dios porque hemos podido seguir dando para la obra misionera y la obra tanto aquí como en Salamanca, como en el interior del país, ha seguido continuando sustentada a través de los diezmos y las ofrendas de nuestra amada iglesia. Así que las animamos a seguir dando y a seguir orando para que todo lo que recibamos sea usado para la gloria de Dios, ya sea a través de la predicación de su palabra o también sustentando a personas que en este tiempo están pasando por algún tipo de necesidad o escasez. Así que gracias al Señor por su provisión en todo este tiempo. Queridos hermanos, al terminar esta reunión, en breves instantes va a dar inicio la clase infantil del día de hoy. Así que les animamos a no salir de la conexión, sino más bien esperar el próximo estreno de esta clase infantil y junto con los niños en casa o en familia, si aún no tienen niños, disfruten de este tiempo de clase infantil. Para nosotros es una bendición poder servir a Dios con esto y nos anima y nos alienta que cada semana se conecten y participen de estas reuniones. Esto hace que nosotros aumente el anhelo, el deseo de seguir esforzándonos para la gloria de Dios a través del trabajo que estamos haciendo. Queridos hermanos, estamos orando por ustedes, sigan orando por nosotros y esperamos reencontrarnos la próxima semana. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias.